Hola a todos ustedes y seguimos dando lo mejor de nosotros en nuestro programa de Bitácora. Y qué rico poder compartir con todos ustedes a través de estas plataformas. Y bien, bienvenidos de nuevo a este programa. Hola Laurita. Hola padre, ¿cómo está? Súper feliz y hoy muy contento. Contentos en este episodio número 13 de Wow. nuestra segunda temporada de Bitácora. En Colombia decimos, el tiempo pasa y se nos va la vida. A propósito de, De que el de la tiempo época. corre. Sí, Así sí, sí. vamos. Bueno, hoy tenemos un tema espectacular. A mí me encanta empoderamiento femenino. Bueno, y es algo que estábamos mirando en estos 13 episodios. Ha sido fuerte la presencia de la mujer en la política, en la salud, en el bienestar, en las leyes, en inmigración. Y pues como esto es algo integral, holístico, hoy tenemos una super mega invitada. Ok, tenemos entonces una líder de Líder. la iglesia episcopal. Y ese es el tema candente. El tema está fuerte, dicen en Es Puerto Rico. reverenda episcopal cubana, de Cuba. origen cubano, pero antes de venir a Estados Unidos pasó por Brasil, hizo un trabajo comunitario completamente excepcional, también duro, bastante fuerte, e hizo todo un recorrido en la iglesia episcopal para lograr su ordenación sacerdotal. Exactamente. Y también algo muy importante que queremos que sepan es que la reverenda Maite sabe hablar portugués, Yes. speak English, no sé cómo se dice, habla ruso. Es una mujer profesional, es una teóloga, es una líder, es una superhéroe latina, hispana, y algo que ella misma nos va a contar más adelante es su experiencia con el cáncer. Entonces uno dice, espere, ¿cómo así? Pues bueno, es una ¿De historia cuántas que... mujeres estamos hablando? No solo de una. Una sola. Como unos 20 capítulos, 20 libros de historia, pero una sola mujer. Y pues con nosotros. Sin más preámbulo. Muchas gracias, Padre, por la invitación. Yo estaba asustada con venir, porque muchas veces yo veo todos los comentarios que te hacen ahí, me llaman algunas palabras bien peyorativas. Y en el camino para acá yo pensaba, nosotros todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos imago Dei. Entonces, cuando nosotros decimos que servimos a Dios, Dios es... No es un hombre, una mujer, Dios es Dios. Entonces, ¿por qué queremos separar? Y también estaba pensando en el camino como una loquita. ¿Cuál es el credo que ustedes rezan los católicos romanos? ¿Cuál es el credo que rezamos nosotros? ¿Cuál es el Padre Nuestro de ustedes? ¿Cuál es el Padre Nuestro de nosotros? ¿Por qué me están atacando a mí muchas veces por internet por yo ser una mujer consagrada? Si es que somos hermanos todos y hermanas, no tenemos que dividirnos. Lo que importa es esto que estamos haciendo hoy. Así es. Y pues reverenda, bienvenida. Gracias por Bienvenida. sacar el tiempo, gracias por darnos este espacio y gracias por compartirnos su historia, su vida, su ministerio, su servicio, su fe. Y bueno, están abiertas los micrófonos virtuales a través No de me las ataquen, por preguntas. favor. Recuerden que yo dije que somos imagos de ahí. Pregunta. Y empecemos. Reverenda, cuéntenos, ¿quién es la reverenda Madre Maite? Yo soy una mujer cubana, orgullosamente cubana. Por muchos años yo trabajé en la iglesia local. Yo ayudaba con los niños, creé una escuela dominical. Yo sé que si hay alguna de las personas de la iglesia de Cuba mirando van a decir, es verdad que comenzó con sus 2 niños pequeños en la iglesia. Siempre en la iglesia episcopal. Siempre en la iglesia episcopal. Muy entusiasmada, muy enamorada de la liturgia, de todas las cosas que tienen que ver con los colores litúrgicos, con el libro de oración común. Yo me quedaba loca cuando yo era tan jovencita, cómo se sacaban las fechas móviles del libro. Yo dije, yo quiero ser también parte de esta historia. Cuando yo entré por primera vez a la casa pastoral, había muchas cosas para decorar y para hacer tarjetas postales, para hacer trabajos manuales. Entonces, también otra cosa que me fascina a mí es el arte. Y entonces yo fui encontrando como que ese era mi lugar. Y con mis niños pequeños en la escuela dominical, con mis sobrinos, con los vecinos, comenzamos un trabajo y al final de año, de ese mismo año, ya teníamos una catequesis donde no había nada en ese momento y teníamos más de 30 niños. Hicimos una gran obra en Navidad. Así comenzó el trabajo, ayudando también a mujeres que estaban como yo, divorciadas, con niños pequeños. Pero en ese entonces su merced todavía no era sacerdote, No, era una yo laica. era seminarista, yo era una laica. Era Una laica. Ajá. Entonces, esa es la primera parte de este proceso de... Cuando el reverendo que atendía esta iglesia una vez al mes me vio mi trabajo con la escuela dominical, él me pidió que le ayudara en otra iglesia
que queda en una provincia más a la región oriental de Cuba, que se llama Sibanicú. Entonces, en esta provincia yo iba todos los sábados pidiendo ray por la carretera. Iba para allá y también Sibanicú. Sibanicú, un saludo muy especial Camagüey, a Sibanicú, Camagüey en Cuba, en Camagüey en Cuba. Ahí también comencé el trabajo de la escuela dominical, pero ya para ese momento yo también hacía los oficios como laico. Entonces, fue, no sé, alrededor del año 95, por ahí. O sea, atendía 2 capillas, 2 iglesias, 2 escuelas dominicales. Escuela dominical, y ya empezó a atender el servicio litúrgico como laico. Como laico. En ese momento ya entonces yo empiezo a recibir invitaciones para participar en los campamentos de verano como maestra de los jóvenes, ¿verdad? En eventos de mujeres, yo hacía talleres de mujeres ya casi que a nivel nacional, y también en los eventos nacionales yo era invitada. Y el obispo, el reverendo ya me llamó para esta iglesia, ya tenía todas estas comunidades. Cuando yo tengo 3 años viajando a esta ciudad de Sibanicú, el obispo me dice, tú vas al seminario. Entonces, para mí, esto no formaba parte de mi historia, porque yo dije... No estaba en mis planes. Pero ya habían mujeres sacerdotes en Cuba. Habían 3 mujeres sacerdotes. Okay. Estaba la reverenda Nerva Cot, que era esposa de un reverendo de la iglesia. Estaba su hija, ¿verdad? Eran todas familias de la iglesia. Y estaba Griselda Delgado, que era esposa de un reverendo también, que ella después llegó a ser ordenada obispa, igual que también la obispa primera de Latinoamérica, Nerva Cot. Entonces, eran 3 mujeres ordenadas y una diácono, esposa de un obispo también. Entonces, para nosotros que éramos laicos, entrar en ese proceso fue solo un milagro de Dios. En estos días yo estaba conversando con Emily y con Laura, cómo Dios va tomando de la mano en cada momento de mi vida, como en cada momento de la vida de cada uno, ¿verdad? La primera respuesta que yo tuve para el obispo fue, obispo, yo sé que hay que escribir muchos resúmenes críticos de libros todos los días. Yo soy pésima con la redacción, porque yo hacía muchos años, hacía 13 años que yo había terminado de estudiar. Entonces él me dijo, no, allá usted aprende a redactar y usted va para el seminario. Entonces mi hija Marley, que posiblemente me está viendo, ella dijo, yo no voy a ser pastora, así que te vas tú. Siempre con mucha personalidad. Entonces yo me voy con Jorgito, y Jorgito me acompañó todos esos años en el seminario. En el primer año del seminario, en junio, yo fui a estudiar un mes a Puerto Rico. Hice una de mis mejores experiencias, que fue el clínico pastoral, que es la intervención en crisis. Yo fui a un hospital donde yo trabajaba el día entero con los casos que me asignaban, y en la noche yo tenía una noche que yo estaba de guardia y me llamaban por teléfono. El señor Antonio, por ejemplo, él está muriendo y quiere pedir perdón a sus hijos, usted puede venir. Así muchos casos que todavía hasta hoy yo estoy así muy impactada con estas historias, porque después yo tenía que escribir un caso clínico con un texto bíblico de qué enseñanza yo tiré para mi vida, qué yo le dije, qué yo no tenía que haber dicho. Entonces, eso me sirvió mucho para después mi trabajo pastoral después. Estuve 2 años en el seminario. A los 2 años, el obispo que estaba en ese momento hizo una moratoria. Nadie entra ni nadie sale del seminario. En esa moratoria, yo salí entonces también con los otros 4 seminaristas que estaban conmigo. En esa época, la iglesia todavía, hasta hoy, no se ha puesto de acuerdo para elegir un obispo. Desde aquella época. Wow. Los 3 obispos que vinieron, que estaba el obispo Tamayo, después vino el obispo, la obispa Nerva, después vino Griselda y el obispo que está ahora. Y también estuvo Holguín. 4 obispos que han estado en este tiempo después en la iglesia en Cuba han sido nombrados por el Consejo Metropolitano. No han sido elegidos en Cuba, no se han puesto de acuerdo para una elección. Este año que nosotros nos sacan del seminario fue un momento bien crítico de la iglesia, porque había un grupo que eran delegados a Asamblea Nacional de Partido, estaban muy envueltos con la cuestión política. Y había otro grupo, como eran de mi grupo, ¿verdad?, que no estábamos envueltos en la cosa política, que no nos interesaba tanto eso, que nos gustaba la pastoral, que nos gustaba el compromiso con la iglesia, que sí, claro que somos patriotas, pero que no estábamos en marcha con Fidel y anyway cosas. Entonces, cuando fueron a volver los seminaristas al año siguiente, el obispo dijo, no, tú no vuelves. Y no me dio una explicación. Pero los otros sí regresaron. Los otros sí regresaron. Los otros eran una pareja, que era un matrimonio, y 2 seminaristas. Uno de ellos que vino aquí en estos días. Entonces está bien. Uno de esos reverendos, que yo tenía una buena relación con ellos, me dijo, no te preocupes que te vas a trabajar este año en mi iglesia. Entonces, ese año yo me quedé trabajando en las iglesias de mi región. Al año siguiente
por obra de Dios nuevamente, alguna iglesia de Estados Unidos pagó mi seminario, los 2 años que me faltaban. Todavía hasta hoy yo no sé quiénes fueron. Wow. Entonces yo volví al seminario. Cuando yo estuve en el año 2000 en Puerto Rico, yo también vine a Jacksonville y estuve en las iglesias y todo eso. Desde ahí empezó Estados Unidos a coquetearle. No, sabe Laura que a mí Estados Unidos nunca me gustó. No. No. Yo no, O porque sea, yo, Dios va haciendo, le va poniendo. Sí, y sí, mucho- sí. Ahí es. yo creo que todavía no es que es mi pasión Estados Unidos, porque yo tengo un espíritu más libre. Y aquí en Estados Unidos tenemos muchas oportunidades, claro, pero yo siento que Brasil era el lugar precioso. La cuestión de trabajar con la gente así, face to face, de caminar junto con ellos, de poner los pies a la tierra, porque aquí hay muchos derechos, muchas cosas que tenemos que respetar, gracias a Dios, pero que nos alejan un poco de la gente, del contacto humano, ¿verdad? Entonces, termino el seminario en el 2005 y la obispa Berzelda me manda a una iglesia que estaba en el medio de una sierra, en el medio de la región occidental. Una ciudad muy bonita, pero era como si fuera un pueblecito abandonado en el medio de la nada. Lo único que entraba era un tren que pasaba una vez al día, una vez en no sé cuánto tiempo, que iba para la parte norte, y un superbús, que es como si fuera un camión adaptado para la gente. Yo estaba bien, bien lejos en ese momento de la carretera central, digamos así. Ese tiempo que yo estuve en esa iglesia, yo tenía que ir todos los meses a La Habana a cobrar, porque no me pagaban el salario allí, ¿verdad? En Cuba no es como que te mandan el dinero por tarjeta, todavía hasta hoy no hay esa facilidad. Y entonces yo pasé mucho trabajo ese año yendo a La Habana, pidiendo ray, regresando por la madrugada en un camión, sentándome en la carretera hasta las 4 de la madrugada que pasara el primer camión para dentro del pueblo. Solita sentada en una carretera. Dios. Entonces también estoy viva por obra y gracia de Dios. Dios es muy Miren aquí grande. intacta. Bueno, aquí vamos a hacer una paréntesis de la iglesia episcopal, porque muchas personas dicen, ¿cómo así? ¿Cómo ¿Qué es así? eso? Sí. ¿Qué es la iglesia episcopal? ¿De dónde salió? ¿Que si son los anglicanos? ¿Que por qué se llaman episcopales y no anglicanos? ¿Que si son parecidos o no son iguales? ¿Que si es lo mismo que la iglesia católica? Y lo digo porque la parroquia donde trabaja la reverenda Madre Maite, que es donde funciona Renacer, se llama Jesús de Nazaret, y las personas llegan y dicen, y a mí me dicen, padre, pero esto es igual que la iglesia católica. Y este domingo vinieron unos amigos de Colombia y fueron a la misa, entonces decían, padre, esto... Y bueno, pues estaba la reverenda, estaba el padre José, estaba otro sacerdote de Colombia, y dijeron, padre, esto es lo mismo que la iglesia católica. Y le dije, pues en esencia es lo mismo, los sacramentos, la vida de fe, el dogma, porque lo que nos separó de la iglesia de Roma, la iglesia episcopal, no fue ni el dogma, ni la doctrina, ni la fe, sino fue un evento más personal de Enrique VIII. Ajá. Entonces, este es un pequeño resumen, pero ¿qué es la iglesia episcopal, reverenda? La iglesia episcopal es la iglesia que nace en Inglaterra. Es una iglesia que también tuvo una propia reforma dentro de la reforma. Estuvo la reforma de Lutero, estuvo la reforma de Enrique VIII, y también hubo otras reformas dentro de la propia iglesia. Entonces, la iglesia anglicana viene para, como cuando vienen los barcos, cuando vienen toda la cuestión de los misioneros para las 13 colonias, viene también. Y aquí se le llama el nombre entonces de iglesia episcopal, de episcopo, de obispo, para diferenciar un poco de decir, nosotros no somos la iglesia de Inglaterra, pero en realidad somos la iglesia de Inglaterra, ¿no? Entonces, somos la iglesia que nace en Inglaterra, somos la iglesia que muchas veces dicen que surgimos de Enrique VIII. Yo prefiero decir que cuando sucedieron todas las guerras y todos los procesos que sucedieron, ya había una iglesia nacional en Inglaterra. Entonces, De la iglesia anglicana viene a Estados Unidos y aquí se empieza a llamar iglesia episcopal. de un obispo. Pero es de la comunión anglicana de Inglaterra. Sí, somos la comunión anglicana. Y en la iglesia episcopal los sacerdotes pueden ser casados, como pueden ser solteros. Hay mujeres que son sacerdotes, hay mujeres que son obispos. Y en cuanto al tema del dogma, en la iglesia episcopal están los sacramentos. ¿Cómo es eso, reverenda? Tenemos los sacramentos igual que ustedes, los 7 sacramentos, ¿verdad? Los 2 mayores y los 5 menores. Y hay algunos dogmas que nosotros no es que lo tengamos igualito a la iglesia católica, pero sí las personas que quieran aceptar ese dogma para ellos, nosotros no lo criticamos, no lo banimos de la iglesia. Que muchas personas en mi iglesia son marianos, otras personas no son marianas. Pero eso no nos afecta a nosotros como comunión anglicana ni como iglesia,
porque cada persona es libre de tener sus propias creencias, mientras que tenga la Biblia, la razón, la tradición, la fe, esto es el cuadrilátero de Chicago-Lambert. Mientras que todas estas cosas estén en armonía, pues yo pienso, en la Iglesia Católica es igual. Yo conozco muchos católicos que no rezan el rosario. Bueno, diría que la mayoría. Entonces, pero bueno, y lo mismo en Chicago, yo conocí una iglesia episcopal que era donde mi mamá iba a misa, que se llama La Anunciación y que la manejan las hermanas de Santa Ana. Entonces, cuando yo llegué por primera vez, mi mamá me dice, ay, mijito, es que vamos a misa donde las monjitas. Y yo, bueno, entonces sí están las hermanas de Santa Ana con su hábito gris, pero cuando yo veo que dice episcopal, yo le digo, mamá, esto no es católico. Me dice, ¿cómo que no? Si ahí está el Sagrado Corazón y ahí están las monjas y yo llego una hora antes para rezar el rosario. Entonces le digo, mamá, pero no es católico. No es católico romano. No es católico romano, pero sí es católico. Pero sí es católico. Es católico. Y eso es un punto importante. Muchas veces las personas dicen, no, pero es que tú no eres católica. Nosotros somos católicos y somos uno solo, ¿verdad? Y muchas veces la gente nos quieren, no sé, me rechazan porque yo soy una mujer sacerdote. Yo soy una mujer que estudió en un seminario, que dedicó su vida, que puedo estar casada o no casada, que tengo hijos, que soy divorciada o no divorciada, pero que yo puedo, ¿verdad? Yo tengo un testimonio, una vida de fe dedicada y una formación. A Dios. Y una formación que he tenido que estudiar. Importante es el tema de la vocación, es el llamado y la respuesta que hace el que es llamado a través de la consagración. Y pues evidentemente la reverenda Madre Maite en la iglesia episcopal es una mujer sacerdote, que a muchos nos cuesta, es decir, ver una mujer con estola, y lo cuento, la historia es, vamos con mi mamá, yo le dije, bueno, yo me informé cuando iba a ir la obispo de Chicago, que es una mujer, entonces le dije, mamá, vamos tal día, tal hora a la misa, que eran las confirmaciones. Entonces estamos ahí bien juiciosos, salieron las hermanitas de Santa Ana, rezaron el rosario, y cuando vienen en procesión todos los sacerdotes, cuando mi mamá empieza a ver mujeres sacerdotes, Dios, Dios mío, ¿qué hacen esas viejas vestidas de padre? Le dije, mamá, espere que salga el obispo, cuando el obispo es una mujer. Entonces mi mamá dice, ay, Dios mío, el mundo se va a acabar. Entonces sí nos falta mucho como cultura latina, como cultura hispana, conocer la historia, saber que somos una familia grande, y el katos olos, y aquí quiero invitarlos a todos ustedes que abramos este entendimiento del griego. Katos significa uno y olos todo. Katos olos significa que todos formamos parte del cuerpo de Cristo, los bautizados. Y para los que no saben, por ejemplo, el padre Alberto Coutier, que era un sacerdote católico romano, pasó a la iglesia episcopal, tiene su esposa, tiene sus hijos. Y también hay sacerdotes de la iglesia episcopal que han pasado a la iglesia católica romana. Y hay un respeto mutuo entre estas denominaciones, se llama así. Bueno, cerrado el paréntesis, digamos, reverenda, usted es seminarista, está en Cuba, terminó el seminario. Cuando yo termino el seminario, que voy para esta iglesia, suceden cosas en mi vida, como por ejemplo que mi hijo se lo llevan para el servicio militar obligatorio, un proceso que yo no voy a contar hoy porque es traumático, entonces voy a llorar y me pinto los ojos y se me va a caer el maquillaje. No, y nos hace no, por llorar favor, a nosotros. no, por favor. No. Ya No queremos llorar, no queremos llorar hoy. Porque hoy lo que queremos es entender, hoy lo que queremos es caminar juntos como comunidad de fe. Esto que estamos haciendo, admiro mucho, Padre Huber, por la iniciativa, porque es momento, en tantos países, que tantas mujeres están muriendo por causa de la violencia doméstica, por causa de la violencia institucional y todo lo demás. Nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios, no podemos seguir tomando actitudes negativas en contra de las mujeres. Porque cuando usted me dice a mí que yo soy una mujer travestida de sacerdote, usted me está ofendiendo y está siendo agresivo conmigo. Entonces, tú eres cristiano y me estás ofendiendo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y de verdad que hay un tema del machismo cultural latino fuertemente marcado. Y nos cuesta, y no solo en la iglesia católica romana, católica episcopal, anglicana, sino en muchas denominaciones cristianas que no aceptan las mujeres como pastoras, mujeres líderes religiosas. Es muy difícil, y sobre todo en América Latina, el reconocimiento de una mujer como líder religiosa. Todavía hay muchos países de América Latina que no ordenan mujeres. Por ejemplo, Uruguay, Chile y Argentina. ¿Dentro de la misma iglesia episcopal? Sí. De verdad. No ordenan mujeres. Posiblemente, no sé si ya cambió, en 2015 todavía. Tenemos ya preguntas. Ya empezaron a preguntar. Qué bien. El problema va a ser el tiempo. No, pero yo quiero decirle, nosotros no es que no creemos en el Papa,
Si tú quieres saber quién es mi papa preferido, Juan Pablo II. El Bellísimo. discurso del Papa Juan Pablo II, la predicación del Papa Juan Pablo II, cosas que tocaron el corazón de Cuba. Fue uno de los papas, o el Papa, que dijo a Cuba que Cuba se abra para el mundo, que Cuba abra su corazón al mundo. Entonces, no es que yo no creo, yo creo en Dios. No es que yo estoy sometida a la jurisdicción del Papa, porque no conozco los términos romanos. Pero el Papa yo lo admiro como un siervo de Dios, como un enviado, como la persona que es, pero no estamos sometidos al Papa, ni estamos sometidos tampoco a Inglaterra. Somos una iglesia nacional. Y entonces hay un líder máximo de la iglesia episcopal. Sí. ¿Quién es? Aquí yo quiero hacer una aclaración y la reverenda me corrige. La iglesia episcopal en el mundo entero funciona no de forma jerárquica, como lo tiene la iglesia católica romana, sino funciona a través del concilio. El concilio es la reunión de todos los obispos, es la autoridad máxima, que es igual en la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, la autoridad máxima es el Papa Francisco, y el equivalente al Papa Francisco, pues en este caso el Papa Francisco, el Papa que esté de turno, es el concilio, o sea, la reunión de todos los obispos, es la autoridad máxima. Por ejemplo, el caso de la Iglesia Católica Romana, el último concilio fue el Concilio Vaticano II, que tomó directrices, dio lineamientos y ahí vamos. Lo mismo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos está la asamblea o el consejo, ¿cómo se llama? Cuando se reúnen todos los obispos, que hace poquito hubo Sí, uno. ahora tuvimos en Kentucky. Se llama... Y ellos se reúnen todos los obispos, la convención. La convención anual. La convención anual. Sí. Y ellos eligen por países, o según en varios países, dependiendo del número, y eligen a uno, que es la autoridad, pero no autoridad de gobierno, sino autoridad de respeto. Es un poco la diferencia de nuestro gobierno, del gobierno de la Iglesia Católica Romana, ¿ok? Y otra de las diferencias entonces sería que la Iglesia Católica Romana no acepta mujeres como yo, sacerdote o seminarista. Yo recuerdo al principio cuando yo tenía amigos seminaristas católicos romanos, ellos decían, cuando yo digo que tengo una amiga seminarista, la gente no quiere oír eso allá en el seminario de La Habana de Juan Carlos y no sé cuántos más. Entonces, pero siempre nosotros yo estudié en un seminario que no solamente es episcopal, es metodista y es presbiteriano. Entonces, ya desde mi propia formación ya fui ecuménica siempre. Y ecumenismo es eso, es todas las demás personas. Reverendo, yo en Roma, cuando estudié psicología, mi compañera de clase era una reverenda de la iglesia luterana en Estocolmo. Y de hecho, cuando yo trabajaba en los barcos, ella en el puerto de Estocolmo era la que nos recibía a los católicos romanos. En el pueblo donde ella estaba no habían católicos romanos, entonces nos prestaba el templo de ella para celebrar la Eucaristía a los católicos que íbamos como turistas, algo así. Entonces era una experiencia muy bonita ese trabajo ecuménico y algo muy lindo que hizo el Papa Juan Pablo II fue reunir a todos los líderes religiosos de todas las religiones en Asís para orar por la paz, orar por la unidad de los cristianos. Y algo muy fuerte que se vivió hace poco en el Vaticano es un obispo de Inglaterra que conocimos, tuve la oportunidad de conocerla, ella es consejera y consultora del Papa Francisco en el Vaticano. Sí. Una mujer obispo de la Iglesia de Inglaterra. Wow. Y esto recientemente vimos las imágenes de la obispa presidente de Brasil, la obispa Marinés. Ella estuvo con el Papa Francisco en este evento que hubo. Entonces, la Iglesia de Católica Romana, ¿verdad? Recibió a los líderes de todos los países, como tú dices, de otras iglesias y también, por supuesto, la Iglesia Episcopal. Bien, reverenda, el tiempo es muy corto y todavía no la han ordenado diácono. ¡Todavía estamos allá atrás! Bueno, ¿cómo es la historia? Ay, padre, eso fue una historia muy larga. Mire, está padre, la Maite seminarista. Todavía estoy seminarista, terminé el seminario, estoy en esa lucha de esos caminos siempre. Que no ha sido fácil para una mujer cubana, en la situación de Cuba, sin transporte, sin dinero, sin nada. Y entonces, en ese año que yo estoy ahí, se empieza a hablar de mi ordenación, que ya llevaba tiempo esperando por mi ordenación. Fíjese si llevaba tiempo esperando mi ordenación, que cuando yo estuve aquí en Jacksonville, yo recibí de regalo 2 estolas. Esas estolas tuvieron que esperar muchos años para yo usarlas. Dios mío. Ya casi todavía las conserva. Sí, imagínate tú, eso son una reliquia de la resistencia. Entonces, resistencia, sí. Que ha sido fácil, no ha sido fácil, pero en ese momento yo tengo una amiga que ella hizo doctorado en Brasil y ahora ella está en Portugal, que es ella la que tiene una comunidad virtual que nos reunimos, hacemos trabajo juntos.
Nivia. No sé si puedo decir esto, Nivia. Ella me dice, May, tú estás pasando tanto trabajo, mija. ¿Qué cosa es eso? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que la iglesia te pisotee? Así, literal. Perdón, iglesia de Cuba. Pero esa fue la realidad y ustedes saben la historia. Pero bueno, ahí aprendimos, ¿verdad? Aprendimos a ser fuertes y a ser el diamante que somos hoy, gracias a Dios. Me voy para Brasil al primer Congreso Latinoamericano de Género y Religión. En ese momento, mi hijo todavía está en el ejército y él me dice, me hace hacer una promesa. Tú no vas a virar de ese viaje, mami. Quédate allá. Wow. Quédate allá. Quédate allá. Yo dije, Dios mío, si a mí me gusta mi trabajo en Cuba, yo estaba feliz. ¿Por qué me van a fastidiar mi vida? Pero yo sabía que si no era yo, no había nadie de mi familia, yo soy una familia de trabajadores normal, ¿verdad? Entonces, si no lo hacía yo, no había nadie que lo hiciera. Entonces su propio hijo le dice, mamá, siga su vocación, se va para Brasil y no vuelva. No vuelva. Ay, Dios. Ellos me habían dicho, ya, donde se abre el paraguas, usted se queda. Si te abre el paraguas en Haití tú te quedas, mami. Porque son, la situación de los jóvenes en Cuba todavía hasta hoy se sabe, ¿verdad? Cómo está. De los jóvenes, de los ancianos, de todo el mundo. Entonces, yo me voy para Brasil. Cuando yo llego a Brasil, aquello fue una odisea que yo no sé si voy a tener tiempo de contarle todo lo que pasé en Brasil. No, eso no, porque voy a llorar más todavía. Tengo una persona como que me dice sí o no, ¿ok? Pero fue difícil. Fue muy difícil porque cuando yo llegué a Brasil, yo fui perseguida por ser cubana, porque unos boxeadores cubanos en el 2007 se quedaron en Brasil y en ese momento yo también estaba sin papeles. Tuve que huir para la región norte de Brasil sin saber ni para dónde yo estaba yendo. Wow. Entonces, muchas cosas que pasé, pero que me llevaron hasta la Amazonia finalmente. Tuve que ir hasta el norte. Viajé en un ómnibus hasta la Amazonia. Y cuando llegué allá me recibió una persona que había hecho intercambio en Cuba. Una pastora luterana, como tú dices, ¿verdad? Las diferentes denominaciones. Una pastora que había hecho intercambio en Cuba. Me dijo, esto aquí no es fácil, la vida aquí es muy dura. Este es el norte, esta es la Amazonia. Pero yo dije, tengo dos opciones, o ser deportada o la calle, o irme para la Amazonia. Entonces me fui para la Amazonia. Cuando llegué allá, encontré después como unos meses eso, todavía estaba indocumentada, todavía yo llevaba ya 1 año y medio sin ver mis hijos. Y entonces la iglesia me dice, ok, aquí puedes empezar todo, la iglesia, tienes que empezar de cero. Siendo que ya yo estaba lista con fecha de ordenación y todo. Me dice, dame 3 cartas que digan que de verdad tú trabajabas en Cuba. Los reverendos, por supuesto, todos los que yo había trabajado con ellos, mandaron más de 3 cartas. Perdón, reverenda, la interrumpo. Sí. ¿Ya escribió el libro? Los alumnos míos en Brasil me decían, otra cosa, en Brasil, cuando yo llegué a esa región, yo trabajé en muchas escuelas. Tengo muchos proyectos que me gustaría un día contarles. Pero lo importante de todo esto es que yo conseguí ser profesora de inglés, de religión, de español en Brasil. Y los alumnos me decían, profe, escribe un libro. Profe, escribe un libro. Entonces, bueno, ya llego ahí, paso todos los procesos y soy ordenado diácono y soy ordenado presbítera también en Brasil. Después de un proceso, después de muchos años. ¿En qué año fue ordenada? De empezar de cero. De empezar de cero, después de ¿En tantos qué años. año fue ordenada? Yo fui ordenada en el 2013 como diácono. Fíjate cuántos años tuve que esperar. Wow. Yo empecé con 33 el seminario. Tuve que esperar muchos años el proceso. Posiblemente Dios quería que yo estuviera Un proceso. más humilde, ¿verdad? Bueno, están preguntando, hay más de 100 personas que nos están acompañando. Gracias a todos. Por favor, gracias a todos. Y no es que me sienta atacada ni nada. Pueden preguntar lo que ustedes quieran. Entonces dicen, en la iglesia episcopal creen en la Virgen María. Creo que ya contestó la reverenda. Sí. Y es libre. De hecho, hay muchas parroquias que tienen el nombre de la Virgen María. De María, tenemos María en la iglesia. Y las fiestas de la Virgen María están hasta cuando hubo la división con Inglaterra. Sí. Entonces, que no me acuerdo qué año fue, pero fue... No, ni me preguntes. Pero, y ahí donde nace, dice, ¿dónde nació? En Inglaterra. Sí. ¿Cuándo? Cuando se creó el cisma con Enrique VIII. Y evidentemente los santos, por ejemplo, a mí algo que me impactó fue mucho cuando decía, por ejemplo, Parroquia San Juan Evangelista. Que fue la primera vez que yo vine a Estados Unidos, yo decía, ¿cómo así que Parroquia San Juan Evangelista y Episcopal Church? Porque no entendía. Y ya después que empecé a trabajar con la iglesia episcopal, descubrí, y bueno, el padre José y muchos sacerdotes me han explicado, no, Hubert, desde Enrique VIII hacia atrás, todos los dogmas, los concilios, los santos, todo es idéntico. Somos muy, por eso existe la iglesia, por ejemplo,
la Catedral de la Sagrada Familia, Ajá. en la diócesis de Houston. Bueno, hay muchas iglesias de la iglesia episcopal que nos ayudan. Yo quiero hablar algo sobre María. Como yo soy una mujer ordenada, para mí María fue la primera mujer en animar las primeras comunidades que surgían. Entonces, yo veo a María como sacerdote. Claro que no está ordenada, no me vayan a torturar. Pero María es la figura de quien ve al hijo, ve a la madre. Ujú, Quien ve a la madre, ve al hijo. Así es. Entonces, si Jesús es el maestro, si Jesús es Dios, si María cogió en su seno ese proyecto tan loco de Dios y ella dijo, hágase tu voluntad. Entonces, ¿por qué no María no va a ser un ejemplo, no va a ser una de las primeras mujeres líderes? y de las devociones tan bonitas que hay en las imágenes religiosas de la iglesia episcopal, pues muy hermosas, pero hay una que me impacta, me gusta y me fascina. Es una imagen que tienen las iglesias episcopales de Jesús en la cruz y está la Virgen María al lado de Ya, Jesús yo no tengo la cruz no con atrás. un cáliz Sí. en el costado de Jesús. Y es la devoción a la preciosísima Sí. sangre. Yo quedé así impactado cuando Wow. vi eso. Y la oración a la Virgen María de la preciosísima sangre que hace la iglesia episcopal es una oración que los invitamos a que entren a averiguar, investiguen. Es muy lindo como esa devoción tan hermosa a la Virgen María de la iglesia episcopal. Como yo sabía que iba a tener todas estas preguntas, si usted me va a mi página de Facebook, ahí yo puse todo un poquito de la historia, porque yo sabía que iban a surgir preguntas y si no me daba tiempo, para que puedan mirar ahí. Entonces Ok. pueden buscar a la reverenda en Facebook y en, Sí. y en Instagram. En Maite de la Torre. Maite de la Torre. Bueno, reverenda, entonces después de muchos años es ordenada sacerdote en Brasil. Ajá. Antes de ser ordenada sacerdote, me descubren en Brasil que yo tuve un tumor cerebral. Ay, Entonces ahí yo tengo que pasar incluso, a mí hasta me abrieron la cabeza ya. Entonces, por eso que yo soy tan buena persona. Porque antes, verdad que sí, antes yo guardaba mucho rencor de las cosas. Desde que a mí me abrieron la cabeza y me sacaron el tumor, yo vi otro sentido de la vida. Yo puedo ahora mismo coger un genio contigo. Pero al momento yo digo, ay, no. Ya, lo dejo Sí, pasar. sí. Pero el tumor fue el diagnóstico de cáncer. Ya, fue benigno, me lo sacaron, ya estoy con tratamiento y todas esas cosas, pero lo que me llama la atención de todo esto es que cuando usted tiene tanta fe, en caso como el mío, yo solo tenía a Dios mismo, porque yo había acabado de sacar mis hijos de Cuba finalmente, después de muchos años, yo había ido a la Guyana, había traído mis hijos para Brasil, y en 15 días después me dicen, tienes que ir a operarte urgente. Entonces, Wow. Dios, todos esos años yo padeciendo los dolores de cabeza y poniéndome roja y sin saber qué era lo que tenía, y solamente cuando llegaron mis hijos fue que me detectaron el tumor. Y yo me atendía de la cabeza siempre es mi problema, ¿sabes? Siempre así. No me sube la presión, no tengo azúcar, nada más en la cabeza. El problema es de la cabeza. Pero mire, qué historia de fe, qué Sí. historia. Y hay algo, reverenda, que yo sí quisiera decirlo y es el tema del aborto. Y es cuando pues somos pro vida. Y la gente dice, padre, ¿y el aborto? El aborto. Y digo, sí, nosotros somos pro vida, pero el ser pro vida es ¿qué hago yo por defender la dignidad y la vida del ser humano? Y en toda la línea de historia de la reverenda Madre Maite, lo que yo he visto es la defensa radical de la vida, de la dignidad del ser humano, de los indígenas, de las mujeres víctimas de maltrato, del abuso, violencia doméstica, todo ese trabajo que hizo en Brasil, el trabajo que hizo en Cuba y que aún lo sigue haciendo en diferentes lugares del mundo, por nosotros, la comunidad hispana. Mi mamá a veces me dice, dice la madre suya. Para referirse La a la madre suya. Maite. Me dice, ¿cómo está la madre suya? Digo, bien, mamá, la madre Maite está bien. Ahora soy la abuela de Isabela. De Isabela. Y una resiliencia única en su propia vida, en enfrentar cada una de las dificultades y superarlas y surgir adelante. Realmente es muy admirable, madre. Y bueno, hay algo que yo quiero destacar y es que no fue su plan, fue el plan de Dios. Fue el plan de Dios, porque yo no Y- lo pensaba. Exacto. Y él le fue mostrando el camino, y cómo gracias a su trabajo empezó a llamar la atención de estos líderes religiosos que ellos mismos también le fueron trazando la luz y le fueron diciendo, por acá es. Sí, fueron colocándome en los espacios donde yo podía crecer. Y eso me fue llevando sin yo darme cuenta en ese momento, porque en ese momento realmente yo no estaba, en mi familia no había una tradición católica ni nada.
En la pared de mi casa había un corazón de Jesús y en el otro había un cuadro político. Entonces nosotros no nos criamos en Cuba con esa cultura de religión y todo. Siempre yo fui a la iglesia episcopal desde que tenía como 14 años porque era amiga de esa familia. Pero Dios siempre me decía algo en mi corazón, me decía, ve. Y yo no sabía que ese ve era ser misionero, ser misionera. Entonces, cuando yo llego a Brasil, yo veo la situación, voy a trabajar en una escuela de niños de la periferia que se llama Proyecto Burarero. Ese Proyecto Burarero es para sacar a los niños de la droga, de la prostitución y del trabajo esclavo. Sí. Niños en prostitución en Brasil. En Brasil. Wow. En explotación infantil, en trabajos, en drogas. En muchas comunidades, me perdonan que yo diga esto, pero en muchas comunidades en Brasil, lo sé porque por la experiencia, porque yo era la profesora de religión y los niños me contaban cosas que yo decía, con la edad que yo tengo, nunca en mi vida yo oí cosas así. No sabía cómo esos niños podían vivir esas vidas que estaban viviendo. Wow. Entonces, eso se llama avioncitos de la droga. Como los niños no pueden ir presos, a ellos son los que los meten a robar, los meten a traficar la droga. A llevarla de un lado a otro. Entonces, en la escuela donde yo estoy, me doy cuenta de eso y creo varios proyectos para trabajar con los niños, la autoestima, el amor propio, ¿verdad? Y me puedes preguntar ahora otras cosas de ese proyecto. Me dio un blanco así. ¿Cuántos años estuvo en Brasil, reverenda? 14 años en la Amazonia. Wow, 14 años en Amazonas. En la Amazonía. Sí. Y la experiencia, ya te digo, fuerte porque en esos primeros tiempos de Brasil yo atendía una comunidad, yo visitaba muchas veces una comunidad que se llama riberiña, riberiños. Son las personas que viven en la ribera, en la orilla del río. Entonces me pidieron que yo diera talleres para las mujeres. Esas mujeres se meten en un barquito o en una lanchita cuando llegan las inundaciones y se van para el medio del río a sacar pescado para sobrevivir. Muchas veces son madres solteras, muchas veces son mujeres fuertes, ¿verdad? Que la vida los obligó, porque usted se imagina vivir del río. Todos lo sacaban del río. Entonces, esa experiencia fue fuerte. Estuve en comunidades de sin tierra, que hasta hoy, yo los fui a visitar cuando estuve en Brasil ahora. Hoy ya tienen un documento de la tierra, esa comunidad. Empezamos cuando ellos estaban en un asentamiento. Todo el proceso de no tener agua, no tener luz. Hoy ya gracias a la iglesia, gracias al padre Hugo, un reverendo argentino que me dio la mano primeramente allí, él con otras personas, ¿verdad?, consiguieron darle dignidad a esas familias. De las cosas más difíciles de su experiencia como religiosa, como sacerdote en Brasil, una experiencia de las más difíciles. En la iglesia donde yo trabajaba tenemos una casa que cuida de mujeres víctimas de violencia doméstica, mujeres y sus niños. Lo que más me golpeó a mí, ver niños y niñas abusados sexualmente por sus propios padres, por sus propios abuelos. Ver muchachas que tenían problemas mentales que estaban pariendo un hijo de su padre. Y ya estaba abusando a las propias niñas. Entonces, era una violencia, como un ciclo de violencia. Entonces, eso me dolió mucho. Yo por mucho que yo tratara de salir psicológicamente, siendo pastoralmente correcta, yo me envolvía mucho con estas familias, con estas personas, con estas mujeres solas, golpeadas, machucadas, toda la dignidad completa humana destruida, porque les hacen creer que son unos trapos que no sirven para nada. Y de lo más lindo, una experiencia súper gratificante de Brasil, de Cuba. De Brasil, la gente. La gente tiene una sonrisa. Me encanta Brasil. Me encanta estar en la floresta. Como yo dije al principio, poner los pies en la tierra y caminar libremente por todas esas comunidades, trabajar con ellos. La cosa más simple que yo sabía hacer para ellos era algo bueno, bonito. Entonces, me hizo ser muy útil. Es como una renovación de tu vida, de tu ministerio, de tu vocación diariamente. Y en Cuba, el compromiso con nuestra gente, de la situación que hay en Cuba de silencio, que no se puede decir nada. Ni yo puedo decir nada, porque si no, después no puedo entrar, si no, después mi mamá no puede salir. Entonces, es una persecución muy grande. Y a pesar de todo eso, seguir llevando esperanza. Aunque a veces yo no la tenga, yo llevo esperanza todavía. Y llevarla. Reverenda, ser mujer sacerdote hoy, ¿cómo es ese tema de ser una mujer consagrada, una mujer religiosa, una mujer que se pone estola y la gente la critica?
¿Cómo es ese tema? ¿Cómo concilia, cómo procesa esa información de una sociedad machista, de una sociedad ignorante, que no logra comprender, procesar en su mente que una mujer administradora de empresas, con conocimiento, con formación, que construye y transforma un mundo mejor, es una mujer sacerdote y consagrada? ¿Cómo concilia eso con una sociedad como la de hoy? Desgraciadamente vivimos en una sociedad todavía que tiene muchos rasgos de patriarcado, y entonces a nosotros las mujeres nos ven como feministas extremas o nos van a siempre a ver de manera diferente. Pero yo estoy segura que las personas después que me conocen ya dicen, ay, qué bueno sería ser reverendo también como ella. Porque se identifican, cuando las personas me conocen realmente personalmente, se dan cuenta de que yo soy una mujer que sirve a Dios, igual que el padre Buber, que es un hombre que sirve a Dios. Hace 80 años, en el año 1944, la primera mujer ordenada en Hong Kong. Ella fue ordenada en un momento muy difícil. La Iglesia de Inglaterra se opone a esta ordenación y esa mujer, ella se ve obligada, en el momento tan terrible que estaba viviendo su país, que ella necesitaba ser ordenada para poder ayudar a la gente en la situación de crisis, ella se ve obligada a renunciar a su licencia de sacerdote. Wow. Muchos años después, cuando le hacen un reconocimiento, le dicen a ella, usted tuvo que renunciar a su licencia, pero nunca a su ordenación. Y lo que tú siempre dices, la Madre Maite es una mujer consagrada. Yo recibí el óleo santo en mis manos, y una cosa que me impresionó mucho fue cuando en mi palma de mi mano, en el día de mi ordenación sacerdotal, yo fui ungida con óleo en las manos. Fíjate que había muchos otros momentos de parar, de ponerse ropa y de no sé qué, y todas las cosas que uno se prepara para su ordenación. Pero ese momento de que me ungieron mis manos, el compromiso que yo tenía con la humanidad de decir, tú estás llamada para curar. No importa si eres hombre, si eres mujer, si eres soltera, si eres negra, si eres blanca. Tú estás llamada para curar. Entonces, yo quiero que las personas no se transformen en episcopales ni se conviertan en católicos, sino que se conviertan a Jesús y que piensen que las personas están en los lugares donde están porque Dios quiere que estén ahí. Porque cuando Dios no quiere, no están. Así es. Algo que me ha impactado mucho de la reverenda Madre Maite, y ya, gracias. Se me cae el Nos maquillaje. quedan 3 minutos Ya se para fue, acabar. óyeme. Ya, se fue. Pasa volando. En estos 3 minutos, reverenda, las mujeres embarazadas que usted congrega, les sirve, les ayuda, ¿cómo ha impactado? ¿Cómo es eso? En la primera semana yo creo que yo llegué aquí a Estados Unidos en el año 2019, porque después yo vine para acá, ¿verdad? Yo vi que una muchacha llegó y me dijo, ella fue buscando comida. Y entonces me empezó a contar su historia de la frontera, que venía de atravesar todos los desiertos de la vida, todos los ríos bravos de la vida. Bravo literalmente, ¿verdad? Entonces ella me dice que no tenía de nada. Y yo dije, entonces yo tengo que hacer algo. Porque ese fue mi primer ministerio allá en mi pueblecito en Vertiente. Ayudar a las mujeres embarazadas. Lo saqué del bolsillo. O sea, como empieza, así sí, continúa. Así continúa, mujeres sí. abusadas, maltratadas y embarazadas. Es que no es que me gusten las víctimas, no es que me gusta ser víctima de las mujeres, es que están aquí las mujeres y los hombres víctimas, no solamente mujeres violentadas, también hombres violentados. Entonces, nosotros como comunidad de fe estamos en el medio de la Florida Central y estamos con las puertas abiertas. Las mujeres que no tengan canastilla, una vez al año, por lo menos una vez al año, yo consigo hacerle una gran fiesta, un baby shower, y prevención para ellas, todas las cosas más bonitas. ¿Con cuánto dinero? 0 dinero. Con el corazón de la gente, con la ayuda de las personas. Participación de la comunidad. También hay un grupo donde enseñan a las mujeres a escribir sus historias. Tengo varios proyectos ahora mismo, entonces. Bueno, la reverenda tiene muchos proyectos, reverenda, y de verdad, gracias por todo ese trabajo de dignificar al ser humano, por todo ese trabajo misionero que vivió en Brasil, pero que es un trabajo misionero que hace aquí con nosotros los hispanos en la Florida Central. Y pues el mensaje final es, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Reverenda, en todos estos años usted ha salvado familias, ha salvado vidas, ha salvado matrimonios, independientemente de la religión de las víctimas. Lo que ha hecho usted es servir y llevar a Cristo a muchos corazones, y los invitamos a todos ustedes, abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón y llevemos nuestra fe a la acción y dejemos que Dios vaya construyendo nuestras vidas. Algo que me impactó son 3 cosas paralelas: Brasil, misión, crisis, hijo prestando servicio militar, sacar los hijos de Cuba, y después del diagnóstico del tumor, y todo al mismo tiempo. Yo creo que yo no estaría capaz.
Solo Dios, solo Dios. Fuera Con la Dios. fuerza de Dios. Y pues terminemos este programa. Reverenda, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañan virtualmente. Y un mensaje final de esperanza, Reverenda, para quien hoy se siente triste, se siente frustrado, se siente fracasado, se siente solo y siente que ya su vida no vale. Yo les pido, por favor, que busquen de Dios, que se comuniquen con Dios, porque Dios Espíritu Santo va a transformar tu corazón y este momento que tú estás pasando no es para siempre. El dolor no es para siempre. Tuviste que yo lloré ahorita, ya estoy riéndome. Tuviste que pasé por un tumor o tenía pelo, ya tengo pelo. Entonces, todas esas cosas nos dan la medida a nosotros que donde tú estás ahora mismo, tú no vas a estar siempre. Que confíes en Dios, que te tomes de la mano de Dios, que no permita que te digan tú no puedes porque eres mujer, tú no puedes porque eres negro, tú no puedes porque eres gay, tú no puedes porque eres no sé qué, no sé lo que te han dicho, pero todo eso que te han dicho no te lo ha dicho Dios, ha sido la gente. Entonces escucha más la voz de Dios. Usualmente terminamos el programa con Laurita que nos despide el programa, pero hoy aprovechando a la reverenda, ¿por qué no nos regala a nosotros y a toda nuestra audiencia la bendición? Para Así terminar este día de hoy. ¿Me va a quedar sentadito entonces todavía? Sí. Sí. Reciban la bendición, por favor, abran su corazón, no pongan las armas, abran su corazón para que Dios venga a transformar tu vida. Y esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Laurita. No, pues ya, muchas gracias. O sea, no podía, definitivamente el cierre debía ser no podía yo hacerlo mejor. Y lo único que tengo por decirles, muchísimas gracias por ser un modelo a seguir, por ser un modelo actitudinal y por estar siempre ahí para ayudar a la comunidad. Y pues ya sabemos, toda nuestra comunidad sabe que tienen una reverenda que también es madre y que también puede orientar y guiar a la comunidad. Entonces estamos para servirles. Muchas gracias, Padre. A todos ustedes, muchísimas gracias. Chao, chao. Nos vemos. No se les olvide el dedito arriba, corazoncitos y compartir este video. Gracias. Chao, chao.